a la que hemos sido llamados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos el domingo número 28 del tiempo ordinario. Vamos acercando al final de este año litúrgico que el Señor nos ha concedido, nos ha en su providencia donado y que tenemos que aprovechar con todo el corazón, con toda el alma. No es una Eucaristía más, debe ser la Eucaristía quizá última que vivamos y debemos entonces vivirla con todo el corazón, con todas las fuerzas. El Señor ha deseado ardientemente celebrar esta cena con nosotros, de tal manera que nosotros también deseemos ardientemente celebrar esta Eucaristía profundamente con el Señor. En la liturgia de la palabra, el Señor nos presenta la parábola de estos que desprecian la invitación al banquete celestial. Es una parábola que nos enseña bastante y que con fe recibimos hoy
y con el corazón abierto recibimos hoy esta palabra. Primero, el Señor, ¿a quién se dirige? Se dirige a los sumos sacerdotes y a los fariseos. Es decir, el Señor está viendo aquí a sus enemigos. El Señor está viendo a los sumos sacerdotes. El Señor sabe lo que ellos planean. El Señor ya sabe que ellos, estamos en el capítulo número 22 de San Mateo. El Señor sabe y ha sabido siempre de que los sumos sacerdotes lo van a condenar a muerte. Que los judíos le condenarán a muerte. Él había deseado profundamente estar con ellos, estar en medio de ellos para predicarles la verdad, para predicarles el reino eterno, para invitarlos a las bodas eternas. Y entonces esta parábola, Jesús amándolos profundamente, de aquello que el Señor dijo, Él lo cumplió verdaderamente, amen a sus enemigos. El Señor sabía que eran sus enemigos. Y entonces Jesús, como una última oportunidad, como sus últimas herramientas que usa para convertirlos, para que se den cuenta de que ellos tienen que cambiar, que tienen que aceptar la voluntad de Dios, que tienen que acercarse a Dios, que tienen que dejarse transformar, pero ellos lo rechazan. Y el Señor les dice a ellos, viéndole a los ojos, miren, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Les está hablando del Padre, está celebrando las bodas de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Él mismo. Él se ha proclamado como el Hijo de Dios. Y el pueblo le reconoce como Hijo de Dios. Ellos, los sumos sacerdotes, sabían, los fariseos sabían que el pueblo ya le llamaba Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y entonces el Señor, en ese amor profundo por ellos, en ese celo profundo por la salvación de sus almas, Él les dice, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. ¿Y quiénes se negaron a ir? El Señor había enviado profetas, había enviado reyes, había enviado los hombres más sencillos, pero más ungidos de todos los pueblos, para invitarlos a esa cena, a esas bodas. Y entonces el Señor está aquí haciéndoles memoria, está haciendo memoria de que en el antiguo, antes, el pueblo de Israel rechazó la invitación del Señor, se hizo ídolos, no quisieron seguir a Dios, no quisieron permanecer en la alianza que el Señor les había concedido, que había puesto, que había creado, que había dado en Abraham, en Moisés, en el rey David. Había enviado a sus servidores a invitarlos a ellos. Pero como lo rechazaron, de nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado. Ya no es el banquete antiguo, no, ya está preparado, está pronto. Ya han sido matados mis terneros, mis mejores animales. He hecho todo lo mejor, todo lo que ha estado en mi alcance, lo mejor de mi reino, se los he concedido en esta cena, en este banquete, les dice el Señor. Y todo está a punto, todo está pronto, está listo todo. Falta sino su querer, falta sino que usted renuncie a sí mismo, falta sino que usted crea que yo soy el Hijo de Dios, crea que yo soy su enviado, crea que yo soy su amor, crea que yo soy su felicidad, crea que yo soy la plenitud de tu ser, la plenitud, la razón de tu existencia. Yo soy. Falta sino eso, que lo reconozcas, que lo creas. Y entonces vengan a las bodas, les dice, pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. No solamente rechazan la invitación de Dios, sino que toman los servidores del rey, los enviados del rey, los martirizan y los asesinan. Los asesinan. Y les está diciendo, les está recordando, ustedes lo han hecho
con los profetas. Lo hicieron con los profetas. Ahora lo van a hacer con el profeta que ustedes creen que soy. Que algunos tenían esa noción, que era profeta. Lo van a hacer conmigo, me van a asesinar. Me van a asesinar. No quisieron renunciar a sí mismos. Y entonces ahí nos da pie para decir, unos se dedicaron a su negocio y entonces prefirieron su negocio al rey, a Dios. Prefirieron lo material al rey, a Dios. Prefirieron como tal su trabajo al rey. Prefirieron quedarse en sí mismos a acceder a la invitación que el Señor les proporcionaba, ir al banquete, a las nupcias. Pero el Señor sigue insistiendo. Entonces el Señor les recuerda de que Jerusalén ha sido destruida, de que el mismo pueblo de Israel fue dispersado, fue incendiado y por eso se tuvieron que ir. Ahí les está recordando todo eso, pero también les está profetizando de que más adelante, que como evidentemente sucedió en el año 70, Jerusalén, el templo fue destruido, incendiado, no quedó, como había dicho el Señor, piedra sobre piedra. Pero el Señor de un mal saca un bien mucho mayor. El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, el pueblo que Dios se hizo para sí mismo, como su heredad, los acogió como hijos suyos, como su pueblo precioso y amado, donde había puesto todas sus complacencias. Entonces el Señor fue rechazado y por ese mal da un bien mucho mayor, saca un bien mucho mayor, y es que entonces ya la alianza no es solamente para el pueblo judío, sino que es para todo el orbe. Y entonces le dice a sus servidores que vayan al encuentro de todos los que se encuentren por el camino. Y los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. La sala nupcial se llenó de convidados. Entonces el Señor nos está invitando ¿a dónde? No a un cielo aquí en la tierra, no a un bienestar aquí en la tierra, no a unas bodas aquí en la tierra, sino a las bodas eternas. El casamiento de Dios con la humanidad, el casamiento de Dios con la iglesia, el casamiento de Dios, la unión de Dios con la naturaleza humana. Ya eso se había adelantado en Jesucristo. La humanidad se desposó con la divinidad se desposó, salió desde los cielos, se lanzó desde los cielos a desposarse con la humanidad, y hubo el matrimonio perfecto de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Son las nupcias del Cordero. Y entonces la cabeza que se entregó en la cruz está esperando que su iglesia, que su cuerpo místico, que es la iglesia, entonces se despose con el Cordero de Dios. Y es lo que nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo número 19, versículo 7. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino blanco y deslumbrante. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dijo: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y de ahí nosotros podemos recordar: dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos los días o todos los domingos en la Eucaristía repetimos: dichosos los invitados a las bodas del Cordero, a la cena del Señor, a la cena del Señor. Somos invitados. El Señor no desiste de nosotros. Una vez, 2 veces, 3 veces, y si somos honestos, el Señor ha salido al encuentro de su pueblo miles de veces, miles de veces. Entonces, a ese encuentro que el Señor sale,
nosotros simplemente tenemos que tener dos actitudes. Primero, la fe, creer en Él que me está invitando y que me está invitando a algo mejor. Su invitación es mejor que mis negocios, su invitación es mejor que mi trabajo, su invitación es mejor en el estado en que estoy, su invitación es mejor que este mundo, su invitación es mejor que 1000 mundos. Su invitación es mucho más grande, mucho más infinita que todas las felicidades, todos los placeres, todas las cosas buenas que podamos tener aquí en esta tierra. Su invitación es eterna. Su invitación es eterna. Solamente tenemos que creer en Él, creer en su persona, creer en su palabra, creer en su evangelio, creer firmemente que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado, Él es mi Cordero, Él es mi Señor, quien ha salido por mí para desposarse conmigo, para desposarse con mi alma. Eso es lo primero. Y segundo, la caridad. La segunda parte del Evangelio manifiesta que el rey sale al encuentro de los comensales. Y sale al encuentro y entonces ve una persona que no está vestida idóneamente, no tiene el vestido nupcial, no tiene el vestido adecuado para encontrarse con el Hijo del Rey, no tiene el vestido adecuado para encontrarse con el Señor, con el Cordero. Y entonces le dice, le recrimina: ¿cómo es que tú estás aquí? Si tú creíste, si tenías fe, ¿cómo es que estás aquí? Porque estás aquí es porque tienes fe, porque has creído, porque has sido miembro de la iglesia, porque crees que la iglesia es instituida por Cristo, porque has creído en los sacramentos, porque has creído en la Santísima Trinidad, porque has creído en los misterios divinos. Estás aquí, pero ¿cómo es que has creído y no tienes el vestido nupcial? Y entonces San Gregorio Magno, un padre de la iglesia, junto con todos los padres, nos enseñan de que ese vestido, esa imagen representa como tal la caridad, la virtud de la caridad. Pero no la caridad que nosotros hacemos, una caridad así por la calle, dándole de comer a un pobre. Es una limosna. Para que pueda ser verdaderamente caridad, usted tiene que tener a Dios en su corazón. Usted tiene que tener la gracia santificante en su corazón. Usted tiene que tener la gracia habitual, teológicamente hablando, pero así sencillamente, chilenizado, es la vida de Dios en su alma, la vida de Dios en su corazón, que se le da, sea a través del bautismo, o si a la medida que fuiste creciendo perdiste la gracia del bautismo por el pecado mortal, por el pecado grave, entonces lo puedes recuperar con el sacramento de la confesión. Y entonces el revestimiento de tu alma para estar idóneamente lista para presentarte ante el Rey es la gracia de Dios. Por eso San Pablo nos dice: revistámonos de entrañas de misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios? El mismo Cristo. Cristo es la misericordia. Por lo tanto, San Pablo nos está diciendo: revistámonos de Cristo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Revistámonos de Cristo. Y Cristo nos reviste o en el bautismo o nos reviste en el sacramento de la confesión. Y ahí está la caridad. Y usted, estando en gracia de Dios, todo lo que usted haga, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, desde lo más fácil para hacer hasta lo más sacrificado por hacer, como usted tiene la gracia habitual, como usted tiene a Dios en su corazón, como usted tiene la gracia santificante, todo es caridad. Todos sus actos son caridad, pero porque tiene a Dios en su corazón, porque usted ya se desposó con el Cristo, se desposó con el Cordero, se desposó con el esposo, con el enviado del Padre. Entonces todo en usted es caridad. Y entonces de tal manera usted muere así, y entonces llega el Rey y te llama.
con la muerte, como dice la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 27. El hombre muere una vez, una sola vez, e inmediatamente viene para él el juicio. Y ahí es donde llega el rey y te dice: estás con el vestido, estás revestido de Cristo, estás revestido de la caridad, estás revestido de las buenas obras, o estás aquí por la fe. Fuiste llamado por la fe, fuiste invitado por la fe, pero no te revestiste de la caridad. Átenlo de pies y manos y tírenlo a donde está el fuego, donde es el rechinar de dientes. El Señor quiere nuestra salvación y lo encontramos ahí en el Evangelio. Quiere tanto nuestra salvación de que Él insiste una vez, 2 veces, 3 veces, cada Eucaristía. Es una invitación de Dios. Cada pensamiento bueno, cada pensamiento a hacer la voluntad de Dios dentro de su corazón, es una invitación de Dios para la vida eterna. Y el Señor nos quiere con Él. El Señor es un apasionado de nosotros. El Señor nos ama profundamente. No quiere la muerte del pecador, sino que quiere su salvación eterna, que se convierta y viva. El Señor nos ama profundamente, nos mira a los ojos y nos invita para que nosotros salgamos de aquello que la parábola dice. Es una parábola, aquello que dice de mis negocios, de mi trabajo. Ya cada uno revisará, discernirá en su vida qué es aquello que le impide entregarse, donarse, amar al Cordero. ¿Qué es aquello que nos impide? El pecado grave, el pecado venial o el egoísmo, la falta de generosidad, la falta de sacrificio, el estar caliente por amor a Dios, el tener más fe, más oración, el participar más de la Santa Eucaristía. Cada uno en su proceso delante de Dios. A ver, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que dejar para ir a tu encuentro, para ir a desposarme contigo? Desposarnos con Él, con el Señor. Somos invitados a la cena eterna, al cielo que será eternamente, una felicidad sin fin alguno, donde gozaremos eternamente de Dios. Seremos plenamente felices. A esas bodas estamos invitados. Segundo, el Señor de alguna manera también nos invita cada domingo o todos los días a la Eucaristía, porque la Eucaristía ha sido reconocido por la tradición de la Iglesia precisamente como unas bodas, las bodas del Cordero. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y antes decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son unas bodas. Y se dice en ese momento previo a la comunión, porque usted reconoce ese Cordero con el cual te desposas y tú te quieres entregar totalmente. Pero para participar de la Eucaristía necesitamos de 2 virtudes, igual, de la fe y de la caridad. Nadie puede pasar a comulgar si no cree que Jesucristo verdaderamente está en la Eucaristía. Si yo no creo que Jesús está en la Eucaristía, si creo que está como medio simbólicamente, como que medio significativamente, es como una manera de obrar, como una parábola, como una metáfora, no puedo pasar a comulgar. Yo tengo que pasar a comulgar si creo firmemente que Jesús se me da con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, y que esa persona que es Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si yo creo en eso, paso a comulgar, porque entonces creo, y esa es la primera cualidad, la primera virtud, la primera, digámoslo así, tarjeta de invitación que yo tengo que tener: creer verdaderamente. Y segundo, nadie pudiese pasar a comulgar si no tiene la caridad en su corazón, si no tiene la gracia santificante, si no tiene la gracia habitual en su alma, es decir, que no está confesado, que no se ha arrepentido total y radicalmente de todos sus pecados mortales y no ha accedido al sacramento de la confesión.
Nadie pudiese pasar a comulgar en pecado mortal, porque sería un sacrilegio, sería una ofensa mucho más grande al Señor. Sería obligarle al Señor venir al alma cuando el alma está enemiga de Él. Cuando el alma tiene un pecado mortal es como si el alma fuera enemiga de Dios. Es como, así para describirlo, la gravedad de una comunión en pecado mortal. Es como una violación a Cristo. Porque una violación es tomar el cuerpo en posesión de una persona contra su voluntad. Y aquí estamos nosotros tomando el cuerpo de Cristo contra su voluntad, porque Él solamente quiere venir a los corazones limpios y puros, a los corazones humildes, a los corazones arrepentidos, a los corazones que están agraciados, que están vestidos con la gracia habitual. Entonces, venir a comulgar. Y si entonces tenemos esas dos virtudes, la fe y la caridad, porque tenemos que comulgar es dignamente para Él, no para nosotros, dignamente para Él. Si Él lo comulgamos en la mano, no es tan digno y corremos el riesgo de que una partícula se quede en nuestra mano y entonces se caiga al suelo, o nos llevamos nuestras manos al bolsillo, queda en nuestra ropa, después al lavadero y después Jesús termina en una cañería. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que amarlo con todo el corazón, creer verdaderamente en la Eucaristía y amarlo, cuidarlo, custodiarlo, recibirlo de la mejor manera, en la boca, de rodillas, en la lengua, lo consumimos y una vez lo tenemos, nos vamos para nuestro puesto. Cantamos la canción que está sonando, si no la sabemos, nos unimos interiormente, se termina la canción y entramos en silencio. Y entonces ese silencio nos introduce a contemplar a Cristo, a contemplar a nuestro amado, a tener esos desposorios, donde Él se me ha entregado y entonces yo me estoy entregando. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero amar lo que tú amas, yo quiero querer lo que tú quieres, yo quiero vivirte en todas mis acciones, en todo el tiempo, todo mi día es para ti, para estar contigo. El Señor está sacramentalmente, dentro de nosotros aproximadamente entre 20, 25 minutos, 30 minutos máximo, sacramentalmente, que es el tiempo que dura los accidentes del pan, las características de pan que hemos recibido, mientras el cuerpo lo asume, lo digiere, dura 20, 25, 30 minutos. Son 20 minuticos que debemos estar, pero así desposados, como cuando uno ve que se casan dos personas, un hombre y una mujer, y no se quieren separar en ese momento, quieren estar unidos, juntos, sin separarse. En ese momento, desposados con Cristo, no nos separamos, nos unimos a Él interiormente, le amamos, le adoramos, le reparamos, le consolamos, le decimos: ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Fortaléceme, le puedes pedir, pero que estás con Él, desposado con Él, desposada con Él. Y entonces salimos con el propósito de llevar a nuestro esposo a todas nuestras realidades, a todas las cosas, porque Él se ha entregado y nosotros nos queremos entregar. Queridos hermanos, la salvación eterna depende de nosotros. El Señor ya todo lo ha dispuesto. Todo. Si yo creo, pero no estoy revestido, yo como sacerdote celebro Eucaristía todos los días, hasta 2 veces al día, y yo creo que está en el sacramento, pero no estoy revestido de Cristo, de la gracia de Cristo, yo me puedo condenar si no estoy revestido. Por muchas Eucaristías que celebre, que viva, no es una seguridad de que por las misas celebradas me voy a salvar. No, tengo que estar revestido de aquello que celebro. Tengo que estar revestido de aquel a quien ofrezco en el altar. El sacerdote tiene que estar en sacrificio con el sacrificado, que es Cristo. Y entonces se unen profundamente en la Eucaristía. Y lo mismo todos, por el bautismo.
No nos asegura la salvación el participar la Eucaristía dominical. Nos asegura la salvación uniéndonos a Cristo en la Eucaristía, estando en gracia de Dios en todas las cosas, haciéndolo todo por amor a Dios, en caridad a Dios, en respuesta a Dios, en amar a Dios, en que crezca la caridad en nosotros. Le pedimos a Nuestra Señora, la Virgen María, esa gracia. Ella creyó en el mensaje, en la palabra que le traía el ángel Gabriel. Y se anidó esa palabra en su corazón, y una vez anidada en su corazón profundamente, hubo la encarnación en su vientre. Hubo la encarnación en su vientre. Ella tuvo la fe y la caridad en su vientre. Nosotros, revestidos de Nuestra Señora, participando de su corazón, de sus afectos, de sus sentimientos, de su amor, entonces queremos también con fe y con amor recibir a Cristo. Y aquel que no le pueda recibir, haga la comunión espiritual y con ardor, con decisión, le pides al Señor: Señor, yo te quiero recibir, yo me quiero desposar contigo, yo me quiero entregar a ti, dame la gracia de salir de esta ocasión de pecado, de confesarme, de proponerme hacer tu voluntad, y quiero ir a tu encuentro, Señor, porque tú eres mi esposo y yo soy tu esposa. Nuestra alma es la esposa de Cristo. Que la Virgen María nos dé esa gracia. Que así sea. Renovamos nuestra fe. Creo